Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Y bueno, hoy me paso por aquí para hablar un poco sobre la manipulación. Porque ayer en el video de las conductas violentas la mencioné, sí, pero mencioné un tipo de manipulación que es la manipulación coercitiva. Ahora vamos a detallar un poco más. Me parece re importante, también he hablado de esto en el video de las fuerzas de la oscuridad, ¿sí? Eh, Porque bueno, ahí también hablé de los psicópatas y los narcisistas y básicamente ellos se vinculan solo a través de manipulación. Pero es muy importante saber que la mayoría de nosotros hemos hecho alguna de estas cosas, o sea, es algo muy naturalizado, ya les digo, esto está inculcado desde nuestra crianza, es algo muy propio del sistema en el que hemos vivido todo este tiempo. Entonces, la realidad es que manipuladores podemos ser todos. O sea, todos podemos realizar algún tipo de manipulación emocional, no ser todos manipuladores, porque no es lo mismo, ¿no? A veces uno hace estas cosas desde un lugar muy inconsciente. Entonces, está bueno hacer esta detección, primero en uno mismo, por supuesto, pero una vez que uno puede detectarlas en uno mismo, luego se vuelve, o sea, uno empieza a afilar el ojo con todo el mundo, básicamente. O sea, no hay sombra que no reconozcamos adentro que después no sea fácilmente detectable afuera. Así que es muy importante porque básicamente si nos rodeamos de gente manipuladora es porque algo de eso hay en nosotros, ¿sí? Eh, y sobre todo, bueno, cuando tenemos vínculos con narcisistas o psicópatas, sí que ya saben que yo los pongo todos en una misma bolsa, pero en el video de polaridad femenina expliqué la diferencia entre los dos. Bueno, cuando estamos mucho tiempo con este tipo de personalidades, eh, nada, básicamente esos vínculos se basan en manipulación, ¿sí? O sea, estas personas no saben vincularse de otra manera, porque ya les digo, vienen a cumplir esa función, ya lo expliqué en varios videos. Así que hoy simplemente vamos a detallar los tipos de manipulación, ¿sí? Las formas en las que podemos ver esto, tanto en nosotros como en otros, pero bueno, muy importante decir que cualquier persona que utilice esta dinámica de forma recurrente es una persona que básicamente está robando energía, ¿sí? La manipulación, como les expliqué en el video de ayer, es accionar de un modo para lograr que otra persona haga algo que yo deseo, ¿sí? Entonces, siempre que hay manipulación, hay deseo egoísta. Esto es una realidad. Y puede pasar en estadios de, no sé, vinculares también, cuando uno, no sé, está con una pareja y hay proyección de la carencia, desde ambos lados, obviamente, porque nunca es desde un solo lugar, que nosotros podamos caer en estos tipos de comportamiento, porque cuando nosotros no somos seres completos, ¿sí? Que es algo que nos ha pasado a todos, ya les digo, porque el sistema siempre estuvo interesado en que nadie sea un ser completo, que no descubramos nuestro propósito, que no seamos felices por nosotros mismos, bueno, un montón de cosas por las que fuimos educados de ese modo y de traumas que están heridas, ¿sí? Del inconsciente colectivo, bueno, muchos venimos a descubrir todas esas capas, ¿no? Para poder retirarlas. Todos venimos a descubrir eso en realidad, pero bueno, hay algunos que ya hemos comenzado el camino y otros que aún están en estado de inconsciencia. Entonces, no significa que todas las personas que manipulan sean narcisistas o psicópatas. O sea, muchos son personas empáticas, ¿sí? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, esa es la diferencia, básicamente, la que nos distancia de ser psicópatas o no serlo. Hay una capacidad autocrítica, sí, pero hay gente que está en un estado de inconsciencia tan grande que uno puede confundirlo con psicopatía o narcisismo, sí. Pero no necesariamente es así. Lo que sucede, ya les digo, es que estas personalidades solamente se vinculan, ¿sí? A través de esta modalidad. Para descubrirse una persona es... o sea, para confirmar esto, básicamente los psicópatas y los narcisistas no tienen compasión de ningún tipo, ¿sí?
Es algo que ni siquiera saben, lo pueden fingir si lo ven justo en ese momento de, no sé, en alguien más. Pero no pueden fingir la compasión porque no la conocen, ¿sí? Es una de las cosas que hace que uno puede, o las que uno puede confirmar si una persona es o no narcisista o psicópata. En cambio, una persona, por más que sea inconsciente, la compasión la siente, se cae alguien en la calle y puede sentir el dolor de esa persona. O sea, hay algo de la compasión que en una persona empática siempre está, ¿sí? En algún nivel. Esto no lo dije antes, en otros videos. Bueno, no me acuerdo, pero importante recordar esto, ¿no? Que para poder confirmar, porque bueno, ya les digo, no todo el mundo es narcisista y psicópata, pero creo que en este momento de la humanidad estamos en un 50 y 50, o sea, que han encarnado muchísimos, ¿sí? Con este tema de la transición planetaria, ¿sí? Muchos seres de la oscuridad han encarnado porque nos están ayudando en este proceso, básicamente. Entonces, bueno, cada vez que estamos rodeados de un psicópata o de un narcisista, como siempre les digo, nos vienen a mostrar todas y cada una de las sombras, ¿sí? Así que, ya sea que estamos tratando con este tipo de personalidades o que estamos tratando con una persona empática pero muy inconsciente, estas dinámicas no hay que permitirlas. O sea, esos vínculos son para dejar atrás, yo siempre lo repito. O sea, ya no importa si es narcisista o psicópata. Si una persona está recurrentemente comportándose de este modo, ya es un robo de energía, ¿sí? Es una pérdida de energía muy grande. Entonces, lo mejor es bajar ese vínculo y seguir adelante, ¿sí? Seguir con nuestra sanación. Entonces, bueno, ayer les hablé de un tipo de manipulación, ¿sí? Contando un ejemplo con el que me había pasado estos días, que bueno, que ya les digo, fue no alguien con el que yo me vinculé de ningún modo, pero bueno, una persona que se estaba intentando manejar de esos modos, ¿sí? Yo ya estoy con un nivel de detección muy grande, porque ya les digo, he experimentado muchísimo con estas personalidades, y ya sea una persona narcisista o no voy a entrar en ningún tipo de esas dinámicas, ¿sí? Pero les quiero contar hoy de qué se trata, ¿no? ¿Qué es la manipulación coercitiva? Básicamente es una manipulación del tipo amenaza encubierta, ¿sí? Entre comillas. Por ejemplo, bueno, voy a usar el ejemplo este. No vas a ser una comunicadora que dice la verdad si no hablas de esta temática, por ejemplo. O sea, no estás abordando la verdad si no hablas de esta temática de la que yo quiero que hables. Si seguís así, nadie te va a querer, por ejemplo, ¿no? Si sostenés este tipo de actitud conmigo, entonces nadie te va a querer. Ese es un tipo de manipulación, ¿sí? Y ya les digo, no necesariamente hace falta ser psicópata o narcisista para ejecutarlo. Esto puede ser algo que lo dijimos todos alguna vez. Pero bueno, está bueno detectarlo. Después, la manipulación, esta es muy usual. Esta es muy usual en grados de inconsciencia, ¿sí? La manipulación a través de la victimización. Es decir, cada vez que, no sé, alguien me confronta porque hay algo que, no sé, que está incorrecto y yo, no sé, digo, bueno, pero yo cuando era chica, o por ejemplo, pongo un ejemplo con mi misma historia, cuando era adolescente fui abusada, entonces, y uso esa justificación una y otra vez, ¿sí? Uso ese trauma para seguir comportándome de una forma absolutamente inconsciente y egoísta, ¿sí? No hay justificaciones, o sea, no importa cuál es el nivel de trauma, no hay justificaciones ante el daño, ¿sí? Que podemos ejecutar ante otros. Podemos dañar por inconsciencia, obviamente, pero siempre lo mejor, si esa persona es empática, lo mejor es hacérselo notar, y si esa persona no está dispuesta a realizar una autocrítica del error que acaba de cometer, bajar persiana, ¿sí? Porque si hay una forma en la que podemos ayudarle es justamente a que lo note, sabiendo que puede perder cosas y que hay consecuencias con sus actos. Pero bueno, la de la victimización es muy usual, o también, por ejemplo, pasa con, no sé, con las parejas, creo que esto también me ha pasado alguna vez, no sé, por decir, a ver,
por ejemplo, te cocino, no sé, mi pareja llega más tarde y yo, no sé, decidí cocinar porque se me ocurrió a mí y como mi pareja llega más tarde, yo me enojo, ¿no? Llega y me enojo y le digo, te cociné y vos, no sé, viniste a cualquier hora y bla, 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 vamos a poner que mi pareja llegó más tarde porque, no sé, tenía que hacer algo importante, ¿sí? Por lo que sea. Porque somos seres independientes y las personas tienen derecho a hacer lo que deseen con sus vidas, pero bueno, vamos a suponer que no había un acuerdo de cenar juntos ni nada, a mí se me ocurrió cocinar simplemente. Entonces llega mi pareja un poco más tarde de lo normal, 1 hora más tarde, y yo me indigno, ¿no? Cuando llega y te cociné y vos no me avisaste que llegabas más tarde y que no sé qué. Ahí estoy manipulándolo, porque primero que yo tomé una acción que nadie me pidió. O sea, la hice porque quise. Entonces, si yo estoy esperando que esa persona me retorne a cambio, no sé, algún tipo de acción que yo deseo que haga, estoy básicamente eso, robando la energía y exigiéndole que accione del modo en que yo quiero, ¿sí? Es egoísta. Pongo este ejemplo porque creo que pasa un montón en los vínculos. O sea, lo he visto muchas veces, no solo que me ha pasado a mí, sino que lo he visto en otros vínculos. Y esas son formas de manipulación, ¿sí? Y lo he visto como de formas muy sutiles y por personas muy empáticas también, ¿sí? No eran malas personas, o sea, no es que no eran personas que no podían sentir amor, pero lo he visto mucho. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y de poder acordar las cosas también, ¿no? De preguntarle al otro realmente si eso es lo que desea o no desea, en vez de yo quererlo llevar hacia el lugar que a mí me parece. Y en el caso de los narcisistas, o sea, pasa mucho que cuando uno los confronta, ¿sí? Utilizan mucho esto o la manipulación desde la víctima, esa la usan mucho, 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 o dar como vuelta toda la tortilla y que en realidad la responsabilidad sea siempre del empático, ¿sí? Como que ellos jamás tienen la responsabilidad, nunca, jamás la asumen. Siempre por alguna causa u otra, uno no entiende cómo lo hicieron, pero se termina depositando toda la responsabilidad sobre la persona que tiene empatía. Así que bueno, ojo ahí, porque es algo que lo usan mucho. Y voy a hacer otra aclaración porque es importante. A mí siempre me gusta incluir personas empáticas y personas psicopáticas porque, ya les digo, creo que es el gran aprendizaje a nivel humanidad que tenemos. Entonces, bueno, no quiero dejarlos afuera y menos de una temática como esta. Otra forma que puede no ser la victimización, pero puede ser la disminución de los sentimientos del otro, ¿sí? Por ejemplo, yo trato de confrontar al narcisista, ¿no? Y ahora voy a hacer una aclaración sobre el tema de la confrontación, o sea, solo para personas empáticas, porque confrontar a un narcisista es una pérdida de tiempo, ¿sí? Siempre voy a decir, o sea, todo lo que hay que hacer es contacto cero y no hablar nada en lo posible, hasta que nos podamos ir, porque hay personas que, ya les digo, tienen familias con este tipo de personalidades y bueno, a veces si uno es una persona muy chica, muy joven, es difícil, yo lo entiendo, pero bueno, en cuanto puedan hay que retirarse de esos lugares porque la sanación recién comienza cuando nosotros podemos tomar distancia, recién ahí vemos la magnitud del daño, recién ahí, o sea, recién ahí aparece todo. Pero bueno, esto de la disminución, lo que iba a decir, por ejemplo, ¿no? Si uno confronta a un narcisista o a una persona muy inconsciente y le dice que, no sé, esto me ha dañado mucho, ¿no? Esto me puso muy triste, por lo general, los narcisistas y los psicópatas lo que hacen, por lo general no, lo hacen siempre, es disminuir, ¿sí? Estás exagerando. Lo que estás diciendo es una exageración, en realidad no te sentís así. Pero ¿cómo uno puede disminuir, ¿sí? El sentimiento de otro? Yo estoy expresando que estoy triste, punto. ¿Cómo no voy a estar triste? O sea, es una jugada muy, ya les digo, bueno, manipulatoria, literalmente. Entonces,
las personas que no tienen conciencia también pueden hacer esto, ¿sí? Porque pueden ser personas que les cuesta lidiar mucho con la culpa y con reconocer que desde ya la culpa no existe, ¿sí? Siempre hay responsabilidad, pero puede pasar en ciertas instancias, me ha pasado también, que la culpa a veces es muy pesada y bueno, y como no sabemos lidiar bien con eso, o sea, con los niveles de responsabilidad y de poder aprender que podemos cometer errores, porque somos seres humanos, bueno, tratar de evadir esa situación. De hecho, una vez me pasó esto con un terapeuta, voy a contar esta anécdota, porque es un buen ejemplo. Porque era una persona que hacía, no sé, regresiones, no me acuerdo. Era una persona que atendía gente, ¿sí? Y en un post, hizo como un posteo así público, en el que hablaba de esto, de cómo manipular a las personas. Y yo le comenté abajo que básicamente la manipulación no estaba buena y que era, sobre todo porque era un posteo público, sí, a mí me gusta a veces participar, e incluso invitar al debate amablemente, ¿no? O sea, y también lo invito a hacer esto, por supuesto, en todos mis videos. El tema es cuando uno está haciendo un berrinche y dice, eso no es porque no es, y ya está, o sea, cuando uno está tratando de imponer su idea. Pero que bueno, que también pasa y que pase, ¿no? Pero digo, a mí no me interesa vincularme de ese modo, sí, con las personas, o sea, ahí yo ni gasto energía, pero sí me parece interesante cuando alguien está en desacuerdo y viene a plantear nuevas perspectivas. Eso es maravilloso, o sea, eso desde ya que me parece, ya lo dije en el video de la crítica. Pero bueno, la cuestión es que le escribí abajo como que eso, que la manipulación en realidad era un robo de energía y que quizás, no sé, lo estaba confundiendo con aconsejar, no sé, con otra cosa, porque la manipulación no es, desde ya que no es la mejor actitud ante los otros hermanos. Y lo que hizo fue justamente esto, disminuir lo que yo le había dicho, porque me respondió algo como, bueno, mirá cómo estoy manipulándote ahora para que pienses, como que mi individualidad y el efecto de yo ser una libre pensadora era causa de su propia manipulación. Entonces, pueden ser muy sutiles a veces. Bueno, ahí no fue nada sutil, pero esto se puede sutilizar, ¿sí? A niveles muy, muy, muy... cuando uno se va afilando, en la vida después van apareciendo otras pruebas también. Y cada vez se van sutilizando más, ¿no? Según nuestro nivel de conciencia. Así que bueno, obviamente ya no le contesté más porque a partir de eso uno ya se da cuenta con qué personas, qué batallas elegir, ¿no? Pero bueno, pongo este ejemplo porque me lo acordé ahora y fue una forma de disminuir al otro, ¿sí? Para inferiorizarlo, básicamente, para que la persona se sienta inferior. Pero bueno, cuando uno, ya les digo, ya está en detección de todas esas cosas, ni entramos ahí, ni nos enojamos, ni nada. Simplemente no se pone más energía y ya. ¿Qué más? Esto que iba a decir importante. Que a la hora de vincularnos, ¿sí? A la hora de confrontar, que esto les dije que iba a ser una aclaración, es muy importante que, sobre todo cuando estamos tratando, solamente en realidad cuando estamos tratando con personas empáticas, no atacar, ¿sí? No hacerlo de un modo atacante. Es decir, vamos a suponer que yo estoy teniendo un desacuerdo con una persona, ¿sí? Y bueno, y por alguna razón, no sé, mi pareja se olvidó de algo, de algún acuerdo, vamos a poner este ejemplo, mi pareja se olvidó de algún acuerdo que teníamos y entonces yo me enojé porque no me sentí tenida en cuenta, ¿sí? Que lo cual en cierta manera, o sea, obviamente esa situación va a espejar una herida que yo tengo, pero en cierta manera está bien que se lo diga, es poner un sano límite si mi pareja no respetó un acuerdo, ¿sí? Ya sea que, no sé, nos íbamos a encontrar en tal lugar, vamos a decir, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo quiero entablar un diálogo con esa persona y quiero, o sea, llegar a un lugar y a un punto evolutivo,
no está bueno que abordemos desde, por ejemplo, sos un egoísta, te olvidaste. ¿Sí? Porque ahí lo que vamos a activar inmediatamente en la otra persona es la defensa. O sea, la persona se va a sentir atacada, por ende se va a defender, porque así es como actúa el ego también, ¿sí? Y porque yo no, o sea, con ese ataque no estoy queriendo que la persona vea lo que ha pasado para que lo podamos transformar, simplemente estoy queriendo descargar mi enojo, ¿sí? Entonces, lo más importante para esto con cualquier vínculo, yo ahora pongo un ejemplo con la pareja, porque bueno, es como con una persona con la que compartimos intimidad en muchos niveles, entonces, o algunos pueden estar conviviendo con su pareja, entonces, para llevar mejores dinámicas. Lo importante es expresarse desde lo que uno siente, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, en vez de decir sos un egoísta, no me tuviste en cuenta, decir me sentí triste porque sentí que no me habías tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí estamos activando la empatía del otro. Si nuestra pareja nos ama, nunca va a querer que estemos tristes, ¿sí? Entonces ahí invitamos al diálogo y a transformar, invitamos a la evolución, ¿sí? Del otro modo es como ataque solamente. Esto es muy importante ante la confrontación cuando queremos eso, enfrentar un conflicto, ¿sí? Vincular. Y para no caer en esto de las manipulaciones, porque muchas veces a nivel pareja se da porque son juegos de poder, ¿sí? Son las formas cuando nosotros estamos proyectando carencias sobre el otro y no estamos enteros, lo que queremos es la energía del otro, ¿sí? No hace falta ser un vampiro narcisista para esto, o sea, realmente desde la inconsciencia también lo hacemos. Entonces la manipulación es un juego muy usual en el que caen las personas desde una inconsciencia para ganar energía, ¿sí? Pero simplemente alguien la va a terminar perdiendo. Y es muy desgastante, ¿sí? Sostener ese tipo de dinámicas vinculares. Y la otra, la última, ¿sí? De la que voy a hablar, porque ya hemos hablado de todos, y voy a poner algunos ejemplos también para que podamos verlo en discursos no sé, de personas que están en la política o de guías espirituales también. Pero bueno, primero quiero hablar de que los narcisistas y los psicópatas utilizan muchísimo, esto ya lo dije en el video de las fuerzas de la oscuridad, pero utilizan muchísimo el exceso de halago en un inicio, ¿sí? Para pasar en muy poco tiempo a la crítica constante, ¿sí? Y van a usar esto como una técnica, ¿sí? Para dar como una recompensa, castigo, y que nosotros nos mantengamos en ese ciclo. Entonces, mucho cuidado con las personas que de la nada nos halagan un montón, ¿sí? Sin conocernos siquiera. Tiene que hacer ruido, ¿sí? Porque muchas veces podemos caer ahí por nuestro propio ego. O sea, muy importante también que todas estas manipulaciones, si entran, es porque se nos ha activado una herida, ¿sí? O sea, todas las veces que reaccionamos ante la manipulación es porque la herida está abierta y la tenemos que mirar. Porque, ya les digo, una persona que está sana no es manipulable. Directamente no entra en esas dinámicas. Entonces, muy importante entender que en realidad si podemos ser manipulados es porque hay una herida que también esa situación también nos invita a mirar una forma de una herida, tanto como si nos manipulan como si nosotros manipulamos a alguien. Estoy tratando de ganar energía de algún modo, ¿sí? Una energía que no me estoy pudiendo dar solo. Pero bueno, quería aclarar esto con respecto a los narcisistas y los psicópatas, ¿sí? Porque esto las personas empáticas lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Pero esta es más bien una dinámica de ellos, en la que utilizan el exceso de elogio, pero ya es una cosa que, o sea, tengan mucho ojo con personas que recién los conocen y les dicen un montón de cosas maravillosas, porque puede ser este tipo de personalidades, ¿sí? Lo hacen para como cooptar gente. Y después, bueno, de la nada pasan a la crítica constante, ¿sí? O después de un tiempito, ¿sí? Que puede ser muy corto, puede ser un mes, o sea, o 2 semanas, o sea, básicamente sucede eso.
Así que bueno, ojo con eso porque ya les digo, es algo cíclico que van a hacer para que entremos en esas dinámicas. Y cuando uno pasa mucho tiempo con narcisistas y psicópatas, el nivel de daño es muy grande porque es muy desgastante todo eso. O sea, eh, mi madre ha pasado con mi padre muchos años también, bueno, a causa de también todos sus abusos que les relaté ayer. Y, y bueno, y eso deja gran daño, ¿sí? Y de hecho ya no sabía que eran narcisistas y psicópatas hasta que yo lo descubrí con mi propia experiencia. Entonces es algo que también luego lo pudo aprender. Pero bueno, generalmente las personas que terminamos vinculándonos con estos personajes es porque tenemos muchos traumas, muchas heridas y mucha falta de amor propio. Y eso ellos lo leen a la perfección, ¿sí? Pero también hay muchos bueno, que se sienten atraídos por la luz. Eso también me ha pasado mucho desde mi sanación. Lo que pasa es que, bueno, ya les digo, o sea, esas dinámicas no duran mucho porque no sé, uno no va a entrar en un vínculo donde una persona está manipulando de estos modos que acabo de describir. Así que bueno, creo que lo voy a cerrar acá el video. No recuerdo si tengo que hacer alguna aclaración más, pero bueno, lo dejamos acá. Y, no, sí, perdón, me estaba olvidando ya. En los discursos, ¿sí? Por ejemplo, de personas que están en la política, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando los confrontan, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que están acusados de corrupción de algún modo. Entonces, ese tipo de personas que están en ámbitos de la política, en sus discursos, suelen citar heridas del pueblo, justamente para desviar. O sea, porque muchas veces, para no hacerse cargo, utilizan, ¿no?, como la propia herida del pueblo. Como yo puse de ejemplo alguna vez la dictadura, ¿no? Que es algo que pasa mucho en Latinoamérica. Pero bueno, si fuese de uno a uno, ¿no?, de individuo a individuo, puede ser que esa persona diga, bueno, sí, quizás vos no lo ves tan claro porque con todo lo que te ha pasado. O sea, tratar de citar una herida propia para disolver el conflicto y no tener que hacerse cargo, ¿sí? Así que ojo con eso porque también es una forma de manipulación. Y eso también, obviamente, lo pueden usar los guías espirituales, entre comillas, ¿sí? Son personas también, los guías espirituales, que aconsejan un montón, o sea, pueden dar 200.000 consejos, pero que ellos no aplican, ¿sí? Muy importante la coherencia. Por eso hablo del mensaje, importante el mensaje y la coherencia del mensajero también. No es que el mensajero no importa, sí que importa. Porque si no, cuán puro está ese canal, ¿sí? Si esa persona no está poniendo en práctica mínimo, está practicando, ¿sí? Practicando no significa que siempre salga bien, pero significa que lo está haciendo. Y eso es todo lo más valioso. O sea, en algún momento va a refinar y lo va a hacer bien, ¿sí? Siempre que estemos practicando, en algún momento las cosas las vamos a lograr hacer bien, ¿sí? Entonces, la práctica es lo que más hay que hacer. O sea, esa persona está mayormente en coherencia, está alineada con su mensaje, ¿sí? Pero, o sea, dar consejos y no ponerlos en práctica es lo mismo que nada. Y eso es lo que suelen hacer muchos de estos guías, y aparte quedan, no quedan claras, ¿no?, como ciertas circunstancias de su vida, de situaciones. Por lo general los guías espirituales no sé, a mí me ha pasado mucho que estos que he visto en la distorsión no son muy claros con sus historias de vida tampoco. Y todo eso que a veces es importante, ¿no? O sea, no porque uno tenga que siempre exponer toda su vida personal, ¿sí? Yo decidí hacerlo porque me pareció el mejor modo de ejemplificar y porque ya la verdad que he perdido los apegos con respecto a mostrar mis sombras y las cosas que he transitado, ¿sí? Pero bueno, no tiene por qué ser el camino de todos. Así que bueno, ahora sí lo dejo, pero me parecía muy importante aclarar esto para que lo empiecen a ver, empiecen a mirar los discursos políticos y cómo se manejan ciertas personas, ¿sí? Empiecen a mirarlo porque las formas de manipulación que ahí
se pueden hacer como un posgrado en forma de manipulación. Y ahí también se van a dar cuenta, o sea, qué líderes, que para mí no son líderes, pero qué políticos sí son psicópatas y cuáles no. Porque los psicópatas no sienten miedo, ¿sí? O sea, si hay una oratoria extremadamente fluida ante el público, y bueno, o tiene mucha práctica, o puede ser una de estas personalidades, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a dejar acá y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.